Bueno, vamos a comenzar a explicar el análisis de lo que es el rectificador de media onda. Para comenzar a hacer este análisis es necesario que recordemos la fórmula del voltaje RMS, el cual nos dice que el voltaje RMS es igual al voltaje pico sobre raíz de 2. De aquí pues nosotros podemos despejar al voltaje pico y decir que es el voltaje RMS por raíz de 2. Esto porque es necesario recordarlo o explicarlo, porque si ustedes recuerdan, para poder realizar la simulación en Proteus nosotros tenemos el elemento que es el alternador, que lo que va a servir es para simular lo que viene siendo la conexión de la línea que tenemos en nuestra casa o en el laboratorio. Y si ustedes recuerdan, pues aquí teníamos un voltaje de 120 volts RMS a una frecuencia de 60 Hz. Recordemos que estamos también trabajando con un transformador reductor. En particular, el transformador que nosotros estamos utilizando es de 24 volts RMS en el secundario. Entonces pues es necesario que yo convierta estos valores de voltaje RMS a sus equivalentes en voltaje pico. Entonces vamos a poner acá de este lado que el voltaje en el alternador de hecho sería el voltaje pico sería sustituir simplemente voltaje pico sería igual al voltaje RMS que tenemos aquí, que serían mis 120 volts por mi raíz de 2. Vamos a hacer esta operación con la calculadora. 120 por raíz de 2 nos da un total de 169.7. Ok. Después de esto vamos a tener el voltaje pico en el secundario del transformador, el cual pues va a sustituir los 24 volts RMS por mi raíz de 2. Esto nos da en total valor de 33.94 volts. Ok, este es el valor de la amplitud. Si ustedes recuerdan, nosotros tenemos en nuestra señal de entrada un voltaje procedente del secundario del transformador. Al trabajar con un transformador reductor, pues sabemos que tenemos aquí a la entrada una señal senoidal cuya amplitud es de 169.7 y a la salida pues tenemos una señal senoidal como la que yo voy a dibujar aquí, con una amplitud de 33.94 volts. Y recordemos también otro parámetro importante, que es el periodo. Recordemos que el valor del periodo nosotros lo podemos calcular de la siguiente manera.
Como tenemos una señal de entrada de 60 Hz y la salida de mi transformador sigue siendo una señal del mismo tipo senoidal, entonces nada más lo único que hay que sustituir es 1 sobre la frecuencia, lo cual nos da un total de 1 sobre 60. Lo hacemos en la calculadora. Nos da un total de 16.6 milisegundos. Ese es el periodo. Recordemos que el periodo es el tiempo que tarda en completarse un ciclo completo y la frecuencia es el número de ciclos en un segundo. Entonces esta es nuestra señal de entrada que está con respecto al tiempo. Al pasar por el diodo o por el rectificador de media onda, nosotros vamos a poder analizar y ver qué tipo de señal es la que tenemos a la salida. Por ejemplo, para hacer el análisis vamos a trabajar primero nuestra señal en dos partes, que va a ser el análisis primero de t sobre 2, de 0 a t sobre 2 y luego de t sobre 2 a t. Es decir, nosotros, por ejemplo, a la entrada pues vamos a tener una señal senoidal como la que les voy a mostrar aquí. Digo, hasta aquí sería t sobre 2. ¿Sí? La amplitud siguen siendo los 33.94 volts. Digo, recordemos que el análisis de la señal es de 0 a t sobre 2. 0 segundos a t sobre 2. Y al tener esto, pues nosotros tenemos en nuestro circuito nuestro diodo. No voy a redibujar la parte del transformador. Sabemos que en el transformador pues tenemos este semiciclo. Aquí yo tengo mi resistencia. Y acá pues vamos a tener un voltaje, cual le vamos a llamar VO. Y este vamos a llamarle VI. Cuando tenemos el semiciclo positivo, vamos a tener, digamos que, esta señal de entrada y mi corriente va a fluir en este sentido. Si ustedes recuerdan, pues esta señal es variante con el tiempo y va a ir aumentando desde 0 hasta un punto máximo, ¿sí? Y pues nos va a polarizar a nuestro diodo de manera directa, porque si se fijan, pues aquí el voltaje es positivo. Digo, va a haber un pequeño instante en el que el voltaje va a ser menor a 0.7, que es la caída de voltaje de mi diodo, considerando que es un diodo de silicio. Y antes de ese periodo de tiempo, pues mi voltaje va a ser relativamente cero. ¿Sí? Posterior a ese periodo, de hecho si quieren lo redibujamos aquí, más o menos tendría una señal de este tipo. ¿Sí? Donde hay un pequeño margen ahí de tiempo en el que mi voltaje apenas va creciendo hasta su punto máximo, entonces es menor a 0.7. Después de 0.7 me polariza el diodo de manera directa, lo cual provoca pues que mi diodo se comporte como un interruptor cerrado. Y cuando se comporta como un interruptor cerrado, si ustedes recuerdan, pues tendríamos una pequeña caída de voltaje de 0.7.
que sería el voltaje de mi diodo. Si yo a esta malla aplico la ley de voltajes de Kirchhoff, pues tendríamos, comenzando en este punto, tendríamos menos VI más el voltaje del diodo más VO, todo es igual a 0. El único valor que yo no conozco es VO, que es el voltaje de mi resistencia. VO sería igual a VI menos el voltaje del diodo. Sustituyendo esta información, pues VI sabemos que es el voltaje pico de mi señal senoidal de entrada. Entonces tendríamos un valor de 33.94 menos la caída de voltaje de mi diodo, que está polarizado directamente y se comporta como un interruptor cerrado. Entonces tendríamos 33.94 menos 0.7 nos da un valor de 33.24. Y la señal de salida que nosotros tendríamos acá de este lado va a ser una señal senoidal, porque como mi diodo está polarizado directamente, acá voy a graficar a VO. Vamos a tener una señal senoidal con el semiciclo positivo casi completo. ¿Y a qué me refiero con casi completo? Porque pues se le restó el voltaje de la caída de voltaje de mi diodo. Entonces aquí tendríamos 33.24 y aquí sigue siendo la mitad de mi periodo, que sería T sobre 2. Ok, ahora el análisis ya lo aplicamos en el semiciclo positivo. Ahora nos falta hacer el análisis de la señal de T sobre 2 a T, es decir, en el semiciclo negativo. Si ustedes recuerdan, pues volvemos a tener nuestra señal senoidal, la cual pues esta aquí era de 0 a T sobre 2, aquí era T sobre 2, y acá es mi valor de T. Este es mi voltaje de entrada, y pues aquí tendríamos 33.94 volts. Ahora vamos a analizar en este pequeño periodo, ¿sí? De T sobre 2 a T en el semiciclo negativo. Lo que nosotros tendríamos aquí sería nuestro diodo, nuestra resistencia, acá tengo mi salida VO, y aquí tendríamos ahora el voltaje de entrada, pero con una polaridad en este sentido. La corriente ahora iría en el otro sentido, y lo que implica esto es que mi diodo se va a polarizar de forma inversa. Se va a polarizar de forma inversa, y al comportarse o polarizarse de forma inversa, quiere decir que la corriente que va a circular a través de él es cero. Por ende, no va a haber un voltaje en esta resistencia, y la gráfica que nosotros tendríamos en ese periodo, ya complementándola, recordemos que ya habíamos graficado
la señal anterior. Digo, donde aquí pues era nuestro T sobre 2. Ahora, como es el semiciclo negativo y polariza mi diodo de forma inversa, quiere decir que no pasa una corriente por aquí. Entonces, al no haber una corriente, no hay un voltaje. Entonces, la salida que yo obtendría aquí sería una línea recta, que va a durar desde T sobre 2 a T. Y posteriormente, pues mi señal se va a volver a repetir. Como es una señal periódica, pues se vuelve a repetir. Ese sería prácticamente el parámetro que nosotros tendríamos, o la señal que nosotros tendríamos. En los diodos, bueno, en el rectificador de media onda, también nosotros podemos calcular un voltaje de CD mediante la siguiente fórmula, la cual es una pequeña aproximación que nos dice 0.318 por el voltaje pico menos el voltaje del diodo. Sustituyendo esta información, pues sería 0.318 por el voltaje pico, sería 33.94 menos 0.7, y vamos a ver el resultado. Tendríamos 0.318 por 33.94 menos 0.7, son valor de 10.57 volts. Ok, ese es el parámetro o el valor que nosotros necesitamos obtener. Hay otro parámetro también que es el PIB, que este parámetro lo traen las hojas de datos de nuestros diodos, que nos dice que es la capacidad del voltaje inverso pico. De hecho, las siglas, para no escribirlo todo, es voltaje reverso pico, sí, que es Peak Inverse Voltage. Y pues aquí la única característica es que nosotros en nuestro diodo polarizado inversamente, pues no debe de sobrepasar este parámetro del cual está diseñado. Ahorita checamos la hoja de datos para confirmar ese dato, pero si ustedes recuerdan, por ejemplo, el diodo polarizado inversamente se comporta como un interruptor abierto. Si ustedes checan, por ejemplo, el voltaje que tendrían de aquí a aquí, al estar abierto, esta resistencia se va a comportar como si fuera un cable. Entonces prácticamente lo que ustedes van a tener aquí es el voltaje de la fuente, ¿sí? Que es un voltaje de 33.94 volts. Entonces, si ese valor no es mayor al cual está diseñado mi diodo, no hay ningún problema. Y aquí podemos verlo. El peak reverse voltage para el 1N4001 me dice que es de 50 volts. Para el 4002 de 100, 200, 400 para el 4004. En este caso, para el circuito que nosotros propusimos, trae el 4004. Entonces, pues no hay ningún problema. Este voltaje es en teoría, les digo, el PIB nominal debe de ser mayor al voltaje pico. En este caso, por ejemplo, el PIB me dice que es de 400 para el 4004. Y en teoría, les digo, pues el que nosotros vamos a tener aquí es el de 33.94. Entonces, como mi PIB nominal es mayor o igual al voltaje pico, pues sí puede funcionar. ¿Qué pasaría si el PIB nominal fuera menor que el voltaje pico?
quiere decir que mi diodo se va a comportar o va a entrar en la zona Zener y va a tender a comportarse como si fuera un diodo Zener. Pero bueno, ya una vez que tenemos esta información, vamos a proceder a la simulación en Proteus. Ok, ya una vez que estamos en Proteus, presionamos la letra P de nuestro teclado para abrir el Pick Device e introducir nuestros elementos. Primero en las categorías nos vamos a ir a la opción que dice Inductors. Las subcategorías vamos a utilizar la que dice Transformers y vamos a utilizar la opción del transformador que trae en el primario y en el secundario trae la derivación central. Agregamos ese elemento, agregamos nuestro alternador, agregamos nuestro diodo escribiendo el número que es el 1N4004 y en este caso pues yo le había puesto una resistencia. Escribimos la palabra resistor, vamos a utilizar un empaque genérico y lo vamos a unir. Antes de conectar nuestro diodo, primero vamos a configurar los parámetros del transformador. Los parámetros del transformador son 100, 2 y 1. Si quieres saber cómo calculé estos parámetros, pues déjamelo en los comentarios y hago un video explicando el procedimiento. Para el alternador es necesario que para que nosotros tengamos 120 volts RMS pongamos el valor que calculamos de 169.7 volts y la frecuencia que nosotros tenemos es de 60 Hz. Les digo, antes de conectar nuestros diodos, pues vamos a verificar que los voltajes RMS sean los que nosotros deseamos. Vamos a utilizar del lado izquierdo donde están los instrumentos el AC voltmeter para checar voltaje a la salida y a la entrada. De este lado debo de tener 120 volts RMS y acá 24. Y justo. Entonces puedo ya quitar estos elementos, ahorita no los voy a ocupar realmente. Y puedo conectar ahora sí mi diodo con su resistencia. El valor de la resistencia pues ese ya yo lo sugerí de 470, pero ustedes pueden poner cualquiera. Ponemos nuestro ground y para poder visualizarlo, bueno, a mí en lo particular no me gusta el osciloscopio que trae Proteus. Vamos a utilizar una de las gráficas que son gráficas analógicas. Vamos a insertar una punta de voltaje del lado izquierdo donde está la opción de Probe Mode. Están las puntas, vamos a utilizar una de voltaje y vamos a cambiarle el nombre, vamos a ponerle VO y vamos a agregar del lado izquierdo donde está la opción Graph Mode, nos vamos a la opción que dice Analog y vamos a dibujar una gráfica dando clic y soltando hasta donde queremos que concluya nuestra gráfica. Le voy a dar clic derecho a mi gráfica, le voy a dar en la opción que dice Add Trace y en la que dice Probe P1 voy a utilizar la que dice Rod-BO que hace referencia a esta punta. La expresión la dejo tal cual. De clic derecho, vamos a darle Edit Graph y yo quiero por ejemplo que se vea un periodo completo. Para verse un periodo completo pues sabemos que dura 16.6 milisegundos. Le damos 16.6 M, damos OK y ponemos que si queremos simular. Y si se fijan aquí está nuestra señal tal como nosotros la habíamos realizado en el análisis. Aquí por ejemplo yo voy a cambiar un poquito las configuraciones para que sea más claro.
El background lo voy a poner en color blanco y el primer trazo lo voy a poner en color negro. Observemos que nuestro voltaje pico, nuestro voltaje máximo es de 33.1 volts, ¿sí? Que es el parámetro que me aparece en la parte o en la esquina inferior derecha, que nosotros habíamos calculado que era de 33.2. Es correcto. Y si ustedes recuerdan, les digo, hay un pequeño periodo, les digo, en el que antes de que mi valor sea 0.7 volts, se podría decir que el voltaje pues es menor, ¿no? O se podría decir que todavía no está polarizado mi diodo. Entonces está este pequeño segmento. Ok, posterior a eso, después de que fue mi periodo de T sobre 2, que fueron aproximadamente los 8.33 milisegundos, pues se muestra la línea recta, donde mi diodo se polarizó inversamente. Ahora, si yo quisiera visualizar mi señal de entrada, voy a agregar 2 puntas más de voltaje. Y aquí le voy a poner voltaje in 1. Y a esta le vamos a poner voltaje in 2. Le voy a dar clic derecho y le vamos a dar Add Trace. Y vamos a agregar en el probe P1 a Bin 1 y en el probe P2 a Bin 2. Y la expresión va a ser P1 menos P2. Damos OK y presionamos en nuestro teclado la tecla espaciadora. Y ya se puede visualizar sobrepuesta nuestra señal de entrada, la cual tenía una amplitud de 33.94 según nuestros cálculos. Y aquí lo podemos visualizar. El periodo completo, pues sabemos que nuestra señal es de 16.6 milisegundos, el cual podemos visualizar del lado izquierdo, en la esquina inferior izquierda. Y pues con esto se concluye lo que es el análisis del rectificador de media onda.